Viaje al centro de la Tierra. Por Julio Verne. Capítulo primero. El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lidenbrock, entró rápidamente a su hogar, situado en el número 19 de la Königstrasse, una de las calles más tradicionales del barrio antiguo de Hamburgo. Marta, su excelente criada, se preocupó sobremanera, creyendo que se había retrasado, pues apenas empezaba a cocinar la comida en el hornillo. Bueno, pensé para mí, si mi tío viene con hambre se va a armar la de San Quintín, porque no conozco a otro hombre de menos paciencia. Tan temprano ya está aquí el señor Lidenbrock, exclamó la pobre Marta con arrebol, entreabriendo la puerta del comedor. Sí, Marta, pero tú no tienes la culpa de que la comida no esté lista todavía, porque es temprano. Aún no son las 2. Acaba de dar la media hora en San Miguel. ¿Y por qué ha venido tan pronto el señor Lidenbrock? Él lo explicará seguramente. Ahí viene, yo me escapo, señor Axel. Cálmelo usted, por favor. Y la excelente Marta se retiró presurosa a su recinto culinario dejándome solo. Mi timidez no es lo más indicado para hacer entrar en razón al más irascible de todos los catedráticos. Había decidido retirarme prudentemente a la pequeña habitación del piso alto que utilizaba como dormitorio. Cuando se escuchó el giro sobre sus goznes de la puerta de la calle, crujió la escalera de madera bajo el peso de sus pies fenomenales, y el dueño de la casa atravesó el comedor, entrando con apresuramiento en su despacho y dejando al pasar el pesado bastón en un rincón, arrojando el mal cepillado sombrero encima de la mesa y dirigiéndose a mí con tono imperioso dijo: «Ven, Axel». No había tenido aún tiempo material de moverme, cuando me gritó el profesor con acento descompuesto: «Pero apúrate, ¿qué haces que no estás aquí ya?». Y me precipité en el despacho de tan irascible maestro. Otto Lidenbrock no es mala persona, lo confieso ingenuamente, pero como no cambié mucho, lo cual creo improbable, morirá siendo el más original e impaciente de los hombres. Era profesor del Johanneum, donde dictaba la cátedra de mineralogía, enfureciéndose por regla general 1 o 2 veces en cada clase, y no porque le preocupase el deseo de tener discípulos aplicados, ni el grado de atención que estos prestasen a sus explicaciones, ni el éxito que como consecuencia de ella pudiesen obtener en sus estudios. No, semejantes detalles lo tenían sin cuidado. Enseñaba subjuntivamente, según la expresión de la filosofía alemana. Enseñaba para él y no para los otros. Era un sabio egoísta, un pozo de ciencia cuya polea rechinaba cuando de él se quería sacar algo. Era, en una palabra, un avaro del conocimiento. En Alemania hay algunos profesores de esta especie. Mi tío no gozaba, por desgracia, de una gran facilidad de palabra, por lo menos cuando se expresaba en público, lo cual para un orador constituye un defecto lamentable. En sus lecciones en el Johanneum se detenía a lo mejor luchando con un recalcitrante vocablo que no quería salir de sus labios, con una de esas palabras que se resisten, se traban y acaban por ser expelidas bajo la forma de un taco, siendo este el origen de su cólera. Hay en mineralogía muchas denominaciones semigriegas, semilatinas, difíciles de pronunciar, nombres rudos que lastimarían los labios de un poeta. No quiero criticar esta ciencia, lejos de mi profanación semejante, pero cuando se trata de las cristalizaciones ramboédricas, de las resinas retinasfálticas, de las selenitas, de las tungstitas, de los molibdatos de plomo, de los tungsatatos de magnesio y de los tintánatos de circonio, bien se puede perdonar la lengua más expedita que tropiece y se haga un enredo. Esta obra, respondió mi tío animándose, es el Heimskringla de Snorri Sturluson, el famoso autor islandés del siglo XII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. ¿De veras?, exclamé yo, efectando en un gran asombro. Será sin duda alguna traducción alemana. ¿Una traducción?, respondió el profesor indignado. ¿Y qué habría de hacer yo con una traducción? Para traducciones estamos. Es la obra original en islandés, ese magnífico idioma sencillo y rico a la vez que autoriza las más variadas combinaciones gramaticales y numerosas modificaciones de palabras. Como el alemán, insinué yo con acierto. Sí, respondió mi tío, encogiéndose de hombros, pero con la diferencia de que la lengua islandesa admite como el griego los 3 géneros y declina los hombres propios como el latín. Ah, exclamé yo con la curiosidad un tanto estimulada. ¿Y es bella la impresión? Impresión, pero ¿cómo se te ocurre hablar de impresión, desdichado Axel? Bueno, fuera. Pero ¿es que crees que Ventura que se trata de un libro impreso? Se trata de un manuscrito, ignorante.
y de un manuscrito rúnico nada menos. ¿Rúnico? Sí. ¿Vas a decirme ahora que te explique lo que significa esto? Me guardaría bien de ello, repliqué con el acento de un hombre ofendido en su amor propio. Pero quieras que no, soporté que me enseñara mi tío cosas que no me interesaban en lo más mínimo. Las runas, prosiguió, eran unos caracteres de escritura usados en otro tiempo en Islandia, y según la tradición fueron inventados por el mismo Odín. Pero ¿qué haces, impío, que no admiras estos caracteres salidos de la mente excelsa de un dios? Sin saber qué responder, iba ya a posternarme, género de respuesta que debe agradar a los dioses tanto como a los reyes, porque tiene la ventaja de no ponerles en el berete de tener que replicar, cuando un incidente imprevisto vino a dar la conversación otro giro. Fue la aparición de un pergamino grasiento, que deslizándose entre las hojas del libro cayó al suelo. Mi tío se apresuró a recogerlo con indecible avidez. Un antiguo documento, encerrado tal vez desde el tiempo inmemorial dentro de un libro viejo, no podía menos de tener para un elevadísimo valor. ¿Qué es esto?, exclamó emocionado, y al mismo tiempo desplegaba cuidadosamente sobre la mesa un trozo de pergamino de unas 5 pulgadas de largo por 3 de ancho, en el que habían trazadas en líneas transversales unos caracteres mágicos. El profesor examinó atentamente durante algunos instantes esta serie de garabatos y al fin dijo, quitándose las gafas: estos caracteres son rúnicos, no me cabe duda alguna, son exactamente iguales a los del manuscrito de Snorri Sturluson. Pero, ¿qué significan? Como las runas me parecía una invención de los sabios para embaucar a los ignorantes, no sentí que lo entendiese mi tío. Y así al menos me lo hizo suponer el temblor de sus dedos, que comenzó a agitar de una manera convulsa. Sin embargo, al dar con esta dificultad, iba a dejarse llevar de su carácter violento, y ya veía yo venir una escena desagradable cuando dieron las 2 en el reloj de la chimenea. En aquel mismo momento abrió Marta la puerta del despacho diciendo: «La sopa está servida». «Al diablo con la sopa», exclamó furibundo mi tío, «y con la que le he hecho, y con los que se la coman». Marta se marchó asustada y yo salí detrás de ella. Sin explicarme cómo, me encontré sentado en la mesa en mi sitio de costumbre. Esperé algunos instantes sin que el profesor viniera. Era la primera vez que yo sepa que faltaba la solemnidad de la comida. ¿Y qué comida, Dios mío? Sopas de perejil, tortilla de jamón con nuez moscada, solomillo de ternera con compota de ciruelas y de postre, langostinos en dulce, y todo abundantemente regado con un exquisito vino de la moza. He aquí la apetitosa comida que se perdió mi tío por un viejo papelucho. Yo, a fuer de buen sobrino, me creí en el deber de comer por los dos, y deglutí de un modo asombroso. No he visto en los días de mi vida una cosa semejante, decía la buena Marta, mientras me servía la comida. Es la primera vez que el señor Lidenbrock falta a la mesa. No se concibe, en efecto. Esto parece presagio de un grave acontecimiento, añadió la vieja criada, sacudiendo sentenciosamente la cabeza. Pero, a mi modo de ver, aquello lo que presagiaba era un escándalo horrible que iba a promover mi tío tan pronto se percatase de que había devorado su ración. Me estaba ya comiendo el último langostino cuando una voz estentórea me hizo volver a la realidad de la vida, y de un salto pasé del comedor al despacho. Capítulo 3. Se trata sin duda alguna de un escrito numérico, decía el profesor, frunciendo el entrecejo. Pero existe algo oculto, un secreto que tengo que descubrir, porque de lo contrario... Un gesto de iracundía terminó su pensamiento. «Siéntate ahí y escribe», añadió, indicándome la mesa con el puño. Obedecí con rapidez. «Ahora voy a dictarme las letras de nuestro alfabeto, que corresponden a cada uno de estos caracteres islandeses. Veremos lo que resulta. Pero, por los clavos de Cristo, cuida de no equivocarte». Él empezó a dictarme, y yo a escribir las letras, unas a continuación de las otras, formando todas juntas una incomprensible sucesión de palabras. Una vez terminado este trabajo, arrebatóme vivamente mi tío el papel que acababa de escribir y lo examinó atentamente durante bastante tiempo. «¿Qué quiere decir esto?», repetía maquinalmente. No era yo ciertamente quien hubiera podido explicárselo, pero esta pregunta no iba dirigida a mí, y por eso prosiguió sin detenerse. «Esto es lo que se llama un criptograma, en el cual el sentido se halla oculto bajo letras alteradas a propósito.
y que, combinadas de un modo conveniente, formarían una frase inteligible. Y pensar que estos caracteres ocultan tal vez la explicación, o la indicación cuando menos, de un gran descubrimiento. En mi concepto, aquello nada ocultaba, pero me guardé muy bien de expresarle mi opinión. El profesor tomó entonces el libro y el pergamino, y lo comparó uno con otro. Estos dos manuscritos no están hechos por la misma mano, dijo. El criptograma es posterior al libro, tengo de ello la evidencia. En efecto, la primera letra es una doble M, que en vano buscaríamos en el libro Sturluson, porque no fue incorporada al alfabeto islandés hasta el siglo XVI. Por consiguiente, entre el documento y el libro medían por la parte más corta 2 siglos. Esto me pareció muy lógico, no traté de ocultarlo. Me inclino pues a pensar, prosiguió mi tío, que alguno de los poseedores de este libro trazó los misteriosos caracteres. Pero, ¿quién demonios sería? ¿No habría escrito su nombre en algún sitio? Mi tío se levantó las gafas, tomó una poderosa lente y pasó minuciosa revista a las primeras páginas del libro. Al dorso de la segunda, que hacía de anteportada, descubrió una especie de mancha que parecía un borrón de tinta, pero examinada de cerca, veíase en ella algunos signos borrosos. Mi tío comprendió que allí estaba la clave del secreto, y ayudado de su lente, trabajó con tensión hasta que logró distinguir los caracteres únicos que a continuación transcribió, los cuales leyó de corrido. Es un nombre islandés, por más señas, el de un sabio del siglo XVI, el de un alquimista célebre. Miré a mi tío con cierta admiración. Estos alquimistas, prosiguió, Avicena, Bacán, Lulio, Parceloso, eran los verdaderos, los únicos sabios de su época. Hicieron descubrimientos realmente asombrosos. ¿Quién nos dice que este Sagnuseum no ha ocultado bajo este casi ilegible criptograma alguna sorprendente invención? Tengo la seguridad de que así es. Y la viva imaginación del catedrático comenzó a exaltarse ante esta idea. Sin duda, me atreví a responder. Pero ¿qué interés podía tener este sabio en ocultar de ese modo su maravilloso descubrimiento? ¿Qué interés? ¿Lo sé yo acaso? ¿No hizo Galileo otro tanto cuando descubrió a Saturno? Pero no tardaremos en saberlo, porque no descansaré ni he de ingerir alimento, ni he de cerrar los párpados, en tanto no arranque el secreto que encierra este documento. Dios nos asista, pensé para mis adentros. Ni tú tampoco, Axel, añadió. Menos mal, pensé yo, que he comido ración doble. Y además, prosiguió mi tío, es preciso averiguar en qué lengua está escrito el jeroglífico. Esto no será difícil. Al oír estas palabras, levanté vivamente la cabeza. Mi tío prosiguió su soliloquio. No hay nada más simple. Contiene este documento 132 letras, de las cuales 53 son vocales, 79 consonantes. Ahora bien, esta es la proporción que por poco más o menos se observa en las palabras de las lenguas meridionales, en tanto que los idiomas del norte son infinitamente más ricos en consonantes. Se trata pues de una lengua meridional. La conclusión no podía ser más atinada y exacta. Pero, ¿cuál es esta lengua? Aquí era donde yo esperaba ver vacilar a mi sabio, a pesar de reconocer que era un profundo analizador. Sagnusem era un hombre instruido. Prosiguió, y al no escribir en su lengua nativa, es de suponer que eligiera preferentemente el idioma que estaba en boga entre los espíritus cultos del siglo XVI, es decir, el latín. Si me engañó, recurriere al español, al francés, al italiano, al griego o al hebreo, pero los sabios del siglo mentado escribían por lo general el latín. Puedo, pues, con fundamento, asegurar a priori que Sagnusem utilizó el latín. Yo di un salto en la silla. Mis recuerdos de latinista se sublevaron contra la suposición de que aquella serie de palabras ininteligibles pudiesen pertenecer a la dulce lengua de Virgilio. Sí, latín, prosiguió mi tío, pero un latín confuso. Enhorabuena, pensé. Si logras ponerlo en claro, demostrarás que eres listo. Examinémoslo bien, añadió tomando nuevamente la hoja que yo había escrito. He aquí una serie de 132 letras que ante nuestros ojos se muestran en un aparente desorden.
Hay palabras como la primera, en que solo entran consonantes, otras por el contrario, en que abundan las vocales. La quinta, por ejemplo, un teif, o la penúltima, o seibo. Evidentemente, esta disposición no ha sido combinada, sino que resulta matemáticamente de la razón desconocida que ha presidido la sucesión de las letras. Me parece indudable que la frase primitiva fue escrita regularmente y que, alterada después con arreglo a una ley que es preciso descubrir. El que poseyera la clave de este enigma lo leería de corrido. Pero, ¿cuál es esta clave, Axel? ¿La tienes por ventura? Nada contesté a esa pregunta, por una sencilla razón. Mis ojos se hallaban atraídos en un adorable retrato colgado de la pared, el retrato de Graüben. La pupila de mi tío se encontraba a la sazón en Altona, en casa de un pariente suyo, y su ausencia que me tenía muy triste, porque ahora ya puedo confesarlo. La bella curlundesa y el sobrino del catedrático se amaban con toda la paciencia y toda la flema alemana. Nos habíamos dado palabra de casamiento sin que se enterase mi tío, demasiado geólogo para comprender semejantes sentimientos. Era Greuben una encantadora muchacha, rubia, de ojos azules, de carácter algo grave y espíritu algo serio, mas no por eso me amaba menos. Por lo que a mí respecta, la adoraba. Si es que este verbo existiese en alguna lengua tudesca. La imagen de mi linda curlundesa se trasladó en un momento del mundo de las realidades a la región de los recuerdos y ensueños. Volvió a ver a la fiel compañera de mis tareas y placeres, a la que todos los días me ayudaba a ordenar los pedruscos de mi tío y los rotulaba conmigo. Grauben era muy entendida en materia de mineralogía y le gustaba profundizar las más arduas cuestiones de la ciencia. Cuán dulces horas habíamos pasado estudiando los dos juntos y con cuánta frecuencia había evadido la suerte de aquellos insensibles minerales que acariciaba a ella con sus delicadas manos. En las horas de descanso salíamos los dos a dar un paseo por las frondosas alamedas del Ulster y nos íbamos al antiguo molino alquitranado que tan buen efecto produce en la extremidad del lago. Caminábamos cogidos de la mano mientras yo le relataba historietas que provocaban su risa, y llegábamos de este modo hasta las orillas del Elba, y después de despedirnos de los cisnes que nadaban entre los grandes nenúfares blancos, volvíamos en un vaporcito al desembarcadero. Allí seguía yo en el mundo de mis sueños, cuando mi tío, descargado sobre la mesa un terrible puñetazo, me trajo a la realidad de una manera violenta. Veamos, dijo. La primera idea que a cualquiera se le debe ocurrir para descifrar las letras de una frase, se me ocurre que debe ser el escribir verticalmente las palabras. No va desencaminado, pensé yo. Es preciso ver el efecto que se obtiene de este procedimiento. Axel, escribe en este papel una frase cualquiera, pero en vez de disponer las letras en una continuación de otras, colócalas de arriba a abajo, agrupadas de modo que formen 4 o 5 columnas verticales. Comprendí su intención y escribí inmediatamente. Bien, dijo el profesor, sin leer lo que yo había escrito. Dispone ahora de esas palabras en una línea horizontal. Obedecí y obtuve la frase. Perfectamente, exclamó mi tío, arrebatándome el papel de las manos. Este escrito ya ha adquirido la fisionomía del viejo documento, las cuales se encuentran agrupadas, lo mismo que las consonantes, en el mayor desorden. Hay hasta una mayúscula y una coma en medio de las palabras, exactamente igual que en el pergamino de Skagnussen. Debió de confesar que esas observaciones me parecieron en extremo ingeniosas. Ahora bien, prosiguió mi tío, dirigiéndose a mí directamente, para leer la frase que acabas de escribir y que yo desconozco, me bastará tomar sucesivamente la primera letra de cada palabra, después la segunda, enseguida la tercera, y así sucesivamente. Y mi tío, con gran sorpresa suya y sobre todo la mía, leyó: Te adoro, bellísima Greuben. ¿Qué significa esto?, exclamó el profesor. Sin darme cuenta de ello, había cometido la imperdonable torpeza de escribir una frase tan comprometedora.
Con que amas a Groyven, ¿eh? Prosiguió mi tío con acento de verdadero tutor. Sí, no, balbuceé desconcentrado. De manera que amas a Groyven, prosiguió maquinalmente. Bueno, dejemos esto ahora y apliquemos mi procedimiento al documento en cuestión. Abismado, nuevamente mi tío en su absorbente contemplación, olvidó de momento mis imprudentes palabras. Y digo imprudentes, porque la cabeza del sabio no podía comprender las cosas del corazón. Pero afortunadamente la cuestión del documento absorbió por completo su espíritu. En el instante de realizar su experimento decisivo, los ojos del profesor Lidenborg lanzaban chispas a través de sus gafas. Sus dedos temblaban al coger otra vez el viejo pergamino. Estaba emocionado de veras. Por último, tosió fuertemente y con una voz grave y solemne, nombrando una tras otra las primeras letras de cada palabra, a continuación la segunda, y así todas las demás. Me fue dictando la serie siguiente. Confieso que al terminar yo también estaba emocionado. Aquellas letras pronunciadas una a una no tenían ningún sentido, y esperé a que el profesor dejase escapar de sus labios alguna pomposa frase latina. Pero ¿quién lo hubiera dicho? Un violento puñetazo hizo vacilar la mesa, saltó la tinta y la pluma se me cayó de las manos. Esto no puede ser, exclamó mi tío frenético. Esto no tiene sentido común. Y atravesando el despecho como un proyectil y bajando las escaleras, lo mismo que una luz, engolfóse en la Königstrasse y huyó a todo correr. Capítulo 4. ¿Se ha marchado?, preguntó Marta, acudiendo presurosa al oír el ruido del portazo que retumbó en toda la casa. Sí, respondí, se ha marchado. ¿Y su comida? ¿No comerá hoy en casa? ¿Y su cena? No cenará tampoco. ¿Qué me dice usted, señor Axel? No, Marta, ni él ni nosotros volveremos a comer. Mi tío Lidenbrock ha resuelto ponernos a dieta hasta que haya descifrado un antiguo pergamino lleno de garrapatas, que a mi modo de ver es del todo indescifrable. Pobres de nosotros entonces, vamos a perecer de inanición. No me atreví a confesarle que, dada la testarudez de mi tío, esa era en efecto la suerte que a todos nos esperaba. La crédula sirvienta regresó a su cocina lamentando. Cuando me quedé solo, se me ocurrió la idea de írselo a contar todo a Groyven, mas cómo salir de casa, y si mi tío volvía y me llamaba, con objeto de reanudar aquel trabajo logogrífico capaz de volver loco al viejo Egipto. ¿Qué sucedería si yo no le respondía? Decidí que lo más prudente era quedarme. Precisamente daba la casualidad de que un mineralogista de Besançon acababa de remitirnos una colección de geodas silíceas que era preciso clasificar. Pues manos a la obra, y escogí, rotulé, clasifiqué y coloqué en su vitrina todas aquellas piedras huecas en cuyo interior se agitaban pequeños cristales. Pero en lo que menos pensaba era en lo que estaba haciendo. El viejo documento no se apartaba de mi mente, la cabeza me daba vueltas y me perturbaba una vaga inquietud. Presentía una inminente catástrofe. Al cabo de una hora, las geodas estaban colocadas en su debido orden y me dejé caer sobre la butaca de terciopelo de Utrecht, con los brazos colgando y la cabeza apoyada en el respaldo. Encendí mi larga pipa de espuma, que representaba una náyade, voluptuosamente recostada, y me entretuve después de observar cómo el humo iba ennegreciendo mi ninfa de un modo paulatino. De vez en cuando escuchaba para comprobar si se oían pasos en la escalera, siempre con resultado negativo. ¿Dónde estará mi tío? Me lo imaginaba corriendo bajo los frondosos árboles de la calzada de Altona, gesticulando, golpeando las tapias con su pesado bastón, pisoteando las hierbas, decapitando los cardos, interrumpiendo el reposo de las solitarias cigüeñas. ¿Volverá victorioso o derrotado? ¿Descubrirá el secreto o sería este más poderoso que él? Y mientras me dirigía a mí mismo estas preguntas, cogí maquinadamente la hoja de papel en la cual se hallaba escrita la incomprensible serie de letras trazadas por mi mano, diciéndome varias veces, ¿qué significa esto? Traté de agrupar las letras de manera que formasen palabras, pero en vano. Era inútil reunirlas de 2, de 3, de 5 o de 6. Ninguna manera resultaban inteligibles.
Sin embargo, noté que las letras decimocuarta, decimoquinta y decimosexta formaban la palabra inglesa ice, y la vigésimocuarta, vigésimoquinta y vigésimosexta, la voz sir, perteneciente al mismo idioma. Por último, en el cuerpo del documento y en las líneas segunda y tercera leí también la palabra latina rota, mutabile, ira, nec y atra. Demonios, pensé entonces. Estas últimas palabras parecen dar la razón a mi tío acerca de la lengua en la que está redactado el documento. Además, en la cuarta línea veo también la voz luco, que quiere decir bosque sagrado. Sin embargo, en la tercera se lee la palabra tabilet, de escritura perfectamente hebrea, y en la última mer, arc y mere, que son netamente francesas. Aquello era para volverse loco. 4 idiomas diversos en una frase absurda. ¿Qué relación podría existir entre las palabras hielo, señor, cólera, cruel, bosque sagrado, mudable, madre, arco y mar? Solo la primera y la última podían coordinarse fácilmente, pues nada tenía de extraño que en un documento redactado en Islandia se hablase de un mar de hielo. Pero esto no bastaba, ni con mucho, para comprender el criptograma. Luchaba pues contra una dificultad insuperable. Mi cerebro echaba fuego, mi vista se oscurecía de tanto mirar el papel. Las 132 letras parecían revolotear en tono mío, como esas lágrimas de plata que vemos moverse en el aire alrededor de nuestra cabeza cuando se nos agolpa en ella la sangre. Era víctima de una especie de alucinación. Me asfixiaba, sentía necesidad de aire puro. Instintivamente me abanicaba con la hoja de papel, cuyo anverso y reverso se presentaban de este modo alternativamente a mi vista. Juzguése mi sorpresa cuando una de estas rápidas vueltas en el momento de quedar el reverso ante mis ojos, creí ver aparecer las palabras perfectamente latinas, como craterem y terrestre, entre otras. Súbitamente se presentó la claridad en mi espíritu. Acababa de descubrir la clave del enigma. Para leer el documento no era ni siquiera preciso mirarlo a trasluz, con hoja vuelta de revés. No, para leerse de corrido tal como me había sido dictado. Todas las ingeniosas suposiciones del profesor se realizaban. Había acertado la disposición de las letras y la lengua en que estaba redactado el documento. Había faltado poco para que mi tío pudiese leer de cabo a rabo aquella frase latina, y este poco lo acababa de revelar yo por obra de casualidad. No es difícil imaginar mi emoción. Mis ojos se turbaron y no podía servirme de ellos. Extendí la hoja de papel sobre la mesa, y solo me faltaba fijar la mirada en ella para poseer el secreto. Por fin logré calmar mi agitación. Resolví dar 2 vueltas alrededor de la estancia para apaciguar mis nervios, y me arrellené después en el amplio butacón. Leamos, dije enseguida, después de haber hecho una buena provisión de aire en mis pulmones. Me incliné sobre la mesa, puse un dedo sucesivamente sobre cada letra y sin titubear, sin detenerme un momento, pronuncié en alta voz la frase entera. Qué inmensa estupefacción y terror se apoderaron de mí. Quedé al principio como herido por un rayo. ¿Cómo? Lo que yo acababa de leer se había efectuado. Un hombre había tenido la suficiente audacia para penetrar... exclamé dando un brinco. No, mi tío jamás lo sabrá. No faltaría más sino que tuviese noticia de semejante viaje. Enseguida quería repetirlo sin que nadie lograse detenerlo. Un geólogo tan exaltado partiría a pesar de todas las dificultades y obstáculos, llevándome consigo y no regresaríamos jamás, pero jamás. Me encontraba en un estado de sobreexcitación indescriptible. No, eso no será, dije con energía, y puesto que puedo impedir que semejante idea se le ocurra a mi tirano, lo evitaré a todo trance. Dado vueltas a este documento, podría acontecer que descubriese la clave de una manera casual. Destruyámoslo. No quedaba en la chimenea un rescoldos, y apoderándome con mano fibril no solo de la hoja de papel, sino también del pergamino de Saknussem,
Iba ya a arrojarlo todo al fuego y a destruir de esta suerte tan peligroso secreto cuando se abrió la puerta del despacho y apareció mi tío en el umbral. Capítulo 5. Apenas me dio tiempo de dejar otra vez sobre la mesa el mal hallado documento. El profesor Lidenbrock parecía en extremo preocupado. Su pensamiento dominante no le abandonaba un momento. Se había evidentemente escudriñado y analizado el asunto poniendo en juego durante su paseo todos los recursos de su imaginación y volvía dispuesto a ensayar alguna combinación nueva. En efecto, se acomodó en su butaca y con la pluma en la mano empezó a escribir ciertas fórmulas que recordaban los cálculos algebraicos. Yo seguía con la mirada, su mano temblorosa, sin perder ni un solo de sus movimientos. ¿Qué resultado imprevisto iba a producirse de pronto? Me estremecía sin razón, porque una vez encontrada la verdadera, la única combinación, todas las investigaciones debían forzosamente resultar infructuosas. Trabajó durante 3 horas largas, sin hablar, sin levantar la cabeza, borrando, volviendo a escribir, raspando, comenzando de nuevo 1000 veces. Bien sabía yo que si lograba coordinar estas letras de suerte que ocupasen todas las posiciones relativas posibles, acabaría por encontrar la frase. Pero no ignoraba tampoco que con solo 20 letras se pueden formar 2 quinquillones, 432 cuatrillones, 902 trillones, 8.166 millones, 640.000 combinaciones. Ahora bien, como el documento constaba de 132 letras y el número que expresa el de frases distintas compuesta de 133 letras, tiene, por la parte más corta, 133 cifras, cantidad que no puede enunciarse ni aún concebirse siquiera. Tenía la seguridad de que por este método no resolvería el problema. Entretanto, el tiempo pasaba, se hizo la noche cerrada y cesaron los ruidos de la calle. Mas mi tío, abismado por completo en su tarea, no veía ni entendía absolutamente nada, ni aún siquiera a la buena Marta, que entreabrió la puerta y dijo: «¿Cenará esta noche el señor?». Marta tuvo que marcharse sin obtener ninguna respuesta. Por lo que respecta a mí, después de resistir durante mucho tiempo, me sentí acometido por un sueño invencible y me tiré a dormir en un extremo del sofá, mientras mi tío proseguía sus complicados cálculos. Cuando me desperté, al día siguiente, el infatigable peón trabajaba todavía. Sus ojos enrojecidos, su tez pálida, sus cabellos desordenados por sus dedos febriles, sus pómulos amoratados, delataban bien a las claras la lucha desesperada que contra lo imposible había sostenido. Las fatigas de espíritu y la contención cerebral que durante muchas horas había experimentado. Si he de decir la verdad, sentí compasión, a pesar de los numerosos motivos de queja que creía tener contra él, me había conmovido. Se encontraba infeliz, tan absorbido por su idea que ni de encolerizarse se acordaba. Todas sus fuerzas vivas se reconcentraban en un solo punto, y como no hallaba salida por su cauce ordinario, era muy de temer que su extraordinaria atención le hiciese estallar de un momento a otro. Yo podía con un solo gesto aflojar el férreo tornillo que le comprimía el cráneo. Una sola palabra había bastado y no quise pronunciarla, hallándome dotado de un corazón bondadoso, porque callaba en tales circunstancias. Callaba en su propio interés. No, no, repetía mi interior, no hablaré. Le conozco muy bien, se empeñaría en repetir la excursión sin que nada ni nadie lograse detenerlo. Posee una imaginación ardorosa, y por hacer lo que otros geólogos no han hecho, sería capaz de arriesgar su propia vida. Callaré por consiguiente. Guardaré eternamente el secreto de que la casualidad me ha hecho dueño. Revelárselo a él sería ocasionarle la muerte. Que lo adivine si puede. No quiero el día de mañana tener que reprocharme el haber sido causa de su perdición. Una vez adoptada esa resolución, aguardé cruzado de brazos. Pero no había contado con un incidente que hubo de sobrevenir algunas horas después, cuando Marta trató de salir de la casa para trasladarse al mercado. Encontró la puerta cerrada y la llave no estaba en la cerradura. ¿Quién la había quitado? Evidentemente mi tío, al regresar de su
precipitada excursión. Lo había hecho por descuido o con una deliberada intención. Quería someternos a los rigores del hambre. Esto me parecería un poco fuerte. ¿Por qué razón habíamos de ser Marta y yo víctimas de una situación que no habíamos creado? Entonces me acordé de un precedente que me llenó de terror. Algunos años atrás, en la época en la que trabajaba mi tío en su gran clasificación mineralógica, permaneció sin comer 48 horas y toda su familia tuvo que soportar esta dieta científica. Me acuerdo que en aquella ocasión sufrí dolores de estómago que nada tenían de agradables para un joven dotado de un devorador apetito. Supuse que nos íbamos a quedar sin almuerzo, como la noche anterior nos habíamos quedado sin cena. Sin embargo, me armé de valor y resolví no ceder ante las exigencias del hambre. Marta, en cambio, se lo tomó muy en serio y se desesperaba la pobre. Por lo que a mí respecta, la imposibilidad de salir de casa me afligía mucho más que la falta de comida, por razones que podrían adivinar fácilmente. Mi tío trabajaba sin cesar, su imaginación se perdía en un dédalo de combinaciones, vivía fuera del mundo y verdaderamente apartado de las necesidades terrenas. A eso del mediodía, el hambre me aguijoneó seriamente. Marta, como quien no quiere la cosa, había devorado la víspera las provisiones encerradas en la despensa. No quedaba pues nada en casa. Sin embargo, el pundonor me hizo aceptar la situación sin protestas. Por fin sonaron las 2. Aquello se iba haciendo ridículamente intolerable y empecé a abrir los ojos a la realidad. Pensé que yo exageraba la importancia del documento, que mi tío no le daría crédito, que solo vería en él una farsa, que en el caso más desfavorable lograríamos detenerle a su pesar y, en fin, que era posible que él, a la larga, diese con la clave del enigma, resultando en este caso infructuosos los sacrificios que suponía mi abstinencia. Estas razones que con indignación hubieran rechazado la víspera me resultaron entonces excelentes. Llegué hasta juzgar un absurdo el haber aguardado tanto tiempo y resolví decir cuanto sabía. Andaba pues buscando la manera de entablar conversación cuando se levantó el catedrático, tomó su sombrero y se dispuso a salir. Horror, marcharse de casa y dejarnos encerrados en ella. Eso nunca. Tío, le dije pronto, pero él pareció no haberme oído. Tío Lidenbrock, repetí, levantando la voz. Respondió él como quien se despierta de súbito. ¿Qué tenemos de la llave? ¿Qué llave? ¿La de la puerta? No, no, la del documento. El profesor me observó por encima de las gafas y debió ver sin duda algo extraño en mi fisonomía, pues me asió enérgicamente del brazo y sin poder hablar me interrogó con la mirada. Sin embargo, jamás pregunta alguna fue formulada en el mundo de un modo tan expresivo. Yo movía la cabeza de arriba a abajo. Él sacudía la suya con una especie de conmiseración, cual si estuviese hablando con un desequilibrado. Yo entonces hice un gesto más afirmativo aún. Sus ojos brillaron con extraordinario fulgor y adoptó una actitud agresiva. Este mudo diálogo, en aquellas circunstancias, hubiera interesado al más indiferente espectador. Si he de ser franco, no me atreví a hablar, temeroso de que mi tío me ahogase entre sus brazos en los primeros transportes de júbilo. Pero me apremió de tal modo que tuve que responderle. Sí, le dije, esa clave, la casualidad, he querido... ¿Qué dices? Exclamó con indescriptible emoción. Tome, le dije, alargándole la hoja de papel por mi escritura. Lea usted. Pero esto no quiere decir nada, respondió él, estrujando con rabia el papel entre sus dedos. Nada, en efecto. Si se empieza a leer por el principio, pero si se comienza por el fin... No había terminado la frase cuando el profesor lanzó un grito. ¿Qué digo? ¿Un grito? Un rugido. Una revelación acababa de hacerse en su cerebro. Estaba transfigurado. «Ah, ingenioso Sagnussen», exclamó, «con que habías escrito tu frase al revés». Y cogiendo la hoja de papel leyó
todo el documento con la vista turbada y la voz enronquecida de emoción, subiendo desde la última letra hasta la primera. Estaba redactado en estos términos, lo cual se podría traducir así. Desciende del cráter del Jokul de Sneffels, que la sombra del Scartaris acaricia ante las calendas de julio. Audaz viajero, y llegarás al centro de la tierra, como he llegado yo, Arne Sagnussen. Al leer esto, pegó mi tío un salto como si hubiese recibido de improviso la descarga de una botella de Leiden. La audacia, la alegría y la convicción le proferían un aspecto magnífico. Iba y venía precipitadamente, se oprimía la cabeza entre las manos, chocaba las sillas, corría del lugar los libros. Tiraba por alto, aunque en él parezca increíble, sus inestimables géodas. Repartía a diestro y siniestro patadas y puñetazos. Por fin se calmaron sus nervios y, agotadas sus energías, se desplomó en la butaca. ¿Qué hora es?, preguntó, después de unos instantes de silencio. Las 3, respondí. Las 3, qué atrocidad, estoy desfallecido de hambre. Vamos a comer ahora mismo. Después... ¿Después qué? Después prepararás el equipaje. ¿Su equipaje?, exclamé. Sí, y el tuyo también, respondió el despiadado catedrático, entrando en el comedor.